Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Y nos dice la palabra del Señor, y este es el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vemos que en las buenas noticias, que es el evangelio, vemos que la justicia de Dios es revelada. Vemos que el Padre de tal manera nos amó que envió a su Hijo, a Jesús. Y Jesús nos amó tanto que derramó, dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte, ¿verdad? Que Él pagó una deuda, se hizo pecado con nuestro pecado, se hizo maldición con nuestra maldición. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que la buena noticia es que el Padre castigó, ¿verdad? El Padre tomó todo el pecado y lo puso sobre Jesús, toda la deuda que realmente, ¿verdad? La paga de nuestro pecado, la deuda que teníamos pendiente, la puso sobre Jesús. Y puede que usted diga, ¿y dónde dice eso? ¿Y cómo es eso? Vamos a Isaías 53. Isaías 53, vamos, en su tiempo léalo completo, pero mire lo que nos dice el verso 10. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El que nunca había cometido pecado se hizo pecado con nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado, se hizo maldición con nuestra maldición. Y puede que usted diga, ¿y dónde dice eso? Vamos a Gálatas capítulo 3. Porque escrito está, y cuando entendemos que está escrito en el nombre poderoso de Jesús, está aquí, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí lo vemos, Cristo nos redimió de la maldición. Él se hizo maldición con nuestra maldición. Y puede que usted diga, ¿y dónde más lo dice? Bueno, podemos ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Mire lo que nos dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Leímos ahorita en Romanos 1 que en el evangelio la justicia de Dios es revelada. Y aquí nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ya Jesús pagó el precio. No tenemos que esperar. Hay personas que están esperando que los cielos se abran. Ya los cielos se abrieron. Hay otros que están esperando que Jesús resucite. Ya Jesús resucitó. Ya Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ya Él pagó la deuda. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerlo, recibirlo. Recibir estas buenas noticias, no avergonzarnos del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Jesús pagó el precio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor no merecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sabemos que el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos.
Vemos, aquí lo vemos claramente, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos de la fe de Jesús. Creemos en el Hijo de Dios. Creemos en el testimonio que Dios nos habla y sabemos que el testimonio es que Jesucristo es el Señor. Él pagó el precio. Aleluya. Una vez para siempre. No tienes que ser esclavo de las drogas. No tienes que ser esclavo del alcohol. No tienes que ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mata. Y Jesús murió para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que seas libre. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y por eso no nos avergonzamos de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Ya Jesús pagó el precio. ¿Y qué hacemos? Descansamos, creemos, descansamos, reposamos en la obra que ya está hecho. Consumado fue, ya. Él nos redimió de toda maldición. Está hecho, aleluya. Mira lo que nos sigue diciendo aquí mismo en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y para muchas personas piensan, oye, pero ¿qué jactancia? O sea, piensan que una persona orgullosa o ¿verdad? Pero que se creen demasiado. Bueno, no nos creemos demasiado, pero sí creemos que Él es suficiente, que Él es demasiado, que Él es sobreabundante, que el precio que Él pagó, aleluya, una vez y para siempre, borró nuestras rebeliones, sufrió nuestros dolores. Él pagó la deuda, ya, justificado estamos en Cristo Jesús. Aleluya, exaltamos al Rey de gloria. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no es por lo que yo hago, es lo que Él hizo. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aleluya. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Escrito está, Deuteronomio capítulo 28. Creo que lo mencionamos la semana pasada en el cafecito. Deuteronomio 28, cuando usted lee del 1 al 14, ahí vemos las bendiciones si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandatos. Dice que Él nos prescribe, dice que todas estas bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Amén. Oír, cuando oímos eso, ¿verdad? Recibimos el conocimiento, oímos y guardamos, atesoramos su palabra, la ponemos por obra. Vemos que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos sigue y nos alcanza. En inglés, overtakes you in Jesus' name. Pero entonces vemos en el verso 14 que dice, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, si no pones por obra sus mandamientos, dice, todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Vemos que nosotros tomamos la decisión de oír y guardar, atesorar la palabra en nuestro corazón y ponerla por obra, o el ignorar y el rechazar lo que escrito está. Ahora, vemos que la maldición sin causa no viene, pero gloria a Dios por Jesucristo, que cuando oímos y creemos en el testimonio, aleluya, creemos que Jesucristo pagó ese precio, que Jesús, el Hijo de Dios, descendió. Dice que anduvo, dice como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y como Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Vemos que ya Jesús lo hizo. Vemos que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, consumado fue. Aleluya. Y entonces, ¿cómo somos salvos?
Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees con tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Aleluya. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escrito está. Sabemos que no es lo que tú haces. Hay personas que se creen que se tienen que ganar el cielo y entonces entran en afán y tantas cosas, cuando en realidad lo que estamos llamados es creer y realmente enfocarnos en la obra de Jesús, en lo que Él hizo y lo hizo una vez para siempre. Por su llaga fuimos curados y creer en su sacrificio, creerlo. Ciertamente llevó Él toda enfermedad, sufrió todo dolor. Él fue quebrantado en nuestro lugar para que tengamos vida y vida en abundancia. Fíjate, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. El que rescata del hoyo tu vida. Ahí vemos la depresión, ahí vemos la muerte prematura. Esa no es la voluntad de Dios. Pero entonces es enfocarnos y creer en la obra de Jesucristo y realmente oír y guardar su palabra. Oír y guardar su palabra en nuestro corazón. Honrar lo que Él dice, ¿verdad que sí? Darle valor, lo que escrito está en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Y guardar, atesorar su palabra en nuestros corazones. Saber que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre y disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Libres en el nombre de Jesús, libres, no ser esclavos del pecado. ¡Qué triste! Personas que están esclavizadas al pecado cuando ya Jesús pagó el precio. Las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias. No tienes que ser un esclavo del pecado. Aleluya. No tiene que ser un pecado, no tiene que ser un esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Porque el Señor ya pagó el precio. No tienes que ser esclavo de la envidia, no tienes que ser esclavo de los celos, no tienes que ser esclavo de la ofensa, no tienes que ser esclavo de las mentiras. Ya Jesús pagó el precio para que tú seas libre. Aleluya. Dice que Él rompió nuestras prisiones. No tienes que ser esclavo. Puedes tener paz. Tienes paz con el Padre Celestial. Tu corazón no tiene que estar turbado, sino que puedes tener paz con Dios. No tienes que tratar de controlarlo todo. Tranquilo, Dios sabe. Tranquila, Dios sabe. Reposa en el Señor. Solamente di la palabra, declara lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Su palabra, porque Él va a manifestar su palabra, no tu palabra. Él va a manifestar su palabra. Entonces, cuando su palabra está abundando en tu corazón, el Espíritu Santo te va a mover para que tú hables y digas lo que escrito está en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Él va a manifestar. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él es justo. Dios es bueno. Y por eso es importante que recibamos esta palabra. Es una decisión. Es una decisión. En Josué, vemos que Josué dice, yo y mi casa, ustedes escogen a quién van a servir. Pero yo y mi casa hemos, ¿verdad?, escogido servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vemos que cuando hablamos de servir a Dios, vemos que el servir a Dios, y lo escribí aquí, el servir a Dios no es un regalo. El servir a Dios no es un llamado. Wow. El servir a Dios no es ni una posición, ni un título, ni tampoco por ser reconocido, sino que el servir a Dios es una decisión. Tú decides si sirves a Dios, si le vas a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa hemos tomado la decisión de servirle al Señor. ¿Y qué hacemos? Inclinamos nuestro oído, atesoramos su palabra en nuestro corazón, la ponemos por obra. Le creemos a Dios por encima de lo que miramos, de lo que sentimos, de lo que oímos. Le creemos a Dios. Lo que está escrito en su palabra, lo creemos porque vemos que es una decisión. El servir a Dios es una decisión que tú tomas de servirle, de seguirle a Él. En el nombre de Jesús. Y no lo haces por un título. No, eso no es. Eso no es. Le servimos porque Él nos amó.
Aleluya. Y como Él nos amó, dice, amamos porque Él nos amó primero. Y cuando tenemos la revelación, recibimos la revelación de que Él nos amó primero. Fíjate, hoy tuve un momentito de salir porque ustedes saben que cuido al bebé. Y cuando estaba en el camino, esta palabra estaba bien fuerte y ahora es que viene a mi corazón hay una escritura donde dice tienen oídos mas no oyen y tienen ojos mas no ven. Y escuchaba en mi espíritu, Señor, gracias porque tú le das oídos para oír y ojos para ver. Oídos para oír y ojos para ver. En el nombre de Jesús. Y eso es algo tan importante, que oremos por nuestros seres queridos y amistades. Porque necesitan tener ojos para ver y oídos para oír. ¡Cuán bueno es Dios! ¡Cuán bueno es Dios! Y el precio que Él pagó para con la sangre que Él derramó. Entonces, oídos para oír las buenas noticias. Oídos para oír las buenas nuevas de salvación. De que no tienen que usar sustancias. No tienen que usar droga, alcohol para estar happy. No, hay un vino nuevo. Hay vino nuevo y es la palabra de Dios. Hay buenas noticias. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Y lo escuchaba en mi espíritu. Oídos para oír y ojos para ver. Oídos para oír, ojos para ver. Que cuando un obrero llegue a su camino y le traiga las buenas, tengan oídos para oír y digan, Señor, gracias. Porque cuántas veces oyen. Es más, podemos estar en una conferencia, ¿verdad? O un servicio. ¿Y cuántas personas están escuchando la misma palabra pero no la oyen? O están viendo y no lo ven. Pero ¿cuál es la oración, Señor? En el nombre de Jesús. Sabemos que el apóstol Pablo, él pensó que él estaba haciendo servicio a Dios. Y fíjate, él estaba encarcelando a cristianos, matándolos. Pero llegó un momento que tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo ese momento, ese encuentro con el Señor, vemos que dice que de sus ojos cayeron como escamas. Y así mismo declaramos, ojos para ver y oídos para oír lo que escrito está. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Escrito está. Aleluya. Dios es maravilloso realmente. Fíjate, no lo había pensado antes de sentarme aquí, pero ahora el Señor me lo trajo a memoria. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Que tengan oídos para oír, ojos para ver. Que Dios es bueno, Él es maravilloso. Que estas buenas noticias del Evangelio, no nos avergonzamos. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te doy gracias. No sé quién tenía que escuchar eso, pero te doy gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque declaramos oídos abiertos para oír tu voz, para oírte a ti, Señor, para oír tu invitación, para oírte, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y ojos, Señor, para ti, para verte, Señor, ver cuán bueno tú eres. Cuán bueno y cuán justo eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jesucristo es el Señor. Les amo en gran manera. Mañana, con el favor del Señor, estaremos nuevamente compartiendo el cafecito de las 3. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos.